La, 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 la. Profe, entendí que se refería a una aplicación que le damos en nuestra carrera ya en forma laboral. Sí, exactamente, digamos, un tema de física que lo aplicamos en la vida diaria, en nuestra carrera si era posible. Sí, exactamente. Por ejemplo, deme un ejemplo de una aplicación para hablar más, no hablar tan en el aire. Cualquier ejemplo de una aplicación que ustedes tengan en mente. Con el tema de elasticidad, em, yo no, en lo que yo hice en mi trabajo fue Ajá. am, la fabricación de globos. Estos, o sea, que considerar la elasticidad que van a tener los globos porque tienen cierto punto de elasticidad y estos vuelven a su mismo tamaño al aplicar una fuerza. Entonces, eso fue la explicación que yo le entendí y puse en mi trabajo. Sí, sí, sí. O sea, sí es una aplicación, pero bueno, hay aplicaciones un poco más cercanas a nuestra carrera. Ok, otro tipo de aplicación, no sé, que hayan puesto en su trabajo. A lo que voy es que su aplicación, bueno, o sea, muchas personas hablaron sobre el tema de elasticidad, pero me pusieron cosas de ley de Hooke y de formación, pero pues eso ya es como que la teoría. Lo que yo quería es que me hablen sobre la aplicación como tal. Por ejemplo, por eso les comento, no sé si tienen otra o tenían dudas, entonces coméntenme qué aplicaciones tenían o vieron en la unidad 1 y 2 y podemos discutir un poco. No desean hablar. Bueno, entonces, bueno, ojo que parte de la rúbrica va a ser que sea una aplicación, porque si me... Ah, otra cosa que también les había pedido, les había dicho que hablen de una aplicación y que presenten un ejercicio de aplicar. El ejercicio tenía que estar relacionado con la aplicación. Entonces algunas personas me presentaron algo interesante, una aplicación muy interesante, pero el ejercicio era de elasticidad clásica o de resorte clásico. Entonces, eh, bueno, está bien, ya fue la primera vez, no hay problema. Entonces, en esta exposición ustedes tienen que tener cuidado de que todo lo que presenten eh, tiene que estar encaminado, direccionado a mostrar la aplicación. Sí, eso sí creo que todos, bueno, pues, creo que solamente un grupo no presentó un ejercicio dedicado a la aplicación. Sí. Mm, Ojo que este es el momento para hacer preguntas. Si es que luego no van a entender, bueno, luego no les voy a Profe, contestar. Ajá, dígame. entonces, ¿cómo te parece cómo sería una aplicación? ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo sería una aplicación? O sea, como encaminada para qué, porque o sea, yo pensé que se podía escoger, o sea, tanto como para lo médico como para lo industrial. Entonces yo me fui por lo industrial y por eso le puse el ejemplo del globito. El globo. Sí, pero hay aplicaciones que se usan más digamos, en la química eh, farmacéutica. Hay aplicaciones mucho más interesantes de todo eso. Y más aún, aplicaciones, bueno, los temas ahora que vamos a ver que son ondas, tienen aplicaciones directas con la química, muy relacionadas por la espectroscopía. Y también hay aplicaciones de calor que tienen mucho que ver con procesos. Pero procesos como que nuestra carrera no está enfocada a diseñar un proceso industrial, más bien nosotros nos interesa eh, producir algo a escala de laboratorio y pues bueno, ya en conjunto trabajando con algún ingeniero químico, pues el ingeniero es el que se encarga de montar el proceso grande, pero una vez que el químico farmacéutico tiene todas las variables controladas, entonces así más o menos funciona. Pero bueno, ok, mejor ya le dejamos aquí, seguro cuando estén haciendo el trabajo van a preguntarme más cosas. Ok, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? Ah, sí.
Buenos días, profe. Profe, quiero Hola, tener una pregunta. dígame. Con respecto a las hojas de datos que subimos en la plataforma, en lo personal, no me califica la hoja número 9, pero yo la tengo subida y me califica la 10. ¿Quién está hablando? Perdón, no, ahorita no vi quién está hablando. ¿Eh? Lo vemos hacia el final si gusta. Le reviso porque bueno, es un caso particular, entonces si gusta, hacia el final, antes de la clase, antes de despedirme, me hace acuerdo y lo revisamos. ¿Le parece? Sí. Ok, Joana Gabriela. Ok, ya, lo reviso. O bueno, lo revisamos hacia el final. ¿Alguna otra duda? Con respecto al laboratorio, no hemos recibido ninguna y no sabemos cómo estamos en notas de ahí. Perdón, casi Y no le hemos escucho. terminado. Lo escucho muy cerrado. Le decía que no hemos recibido notas de laboratorio y no sabemos cómo estamos en notas ahí, como para saber si estamos haciendo bien los informes o mal, Ah, ok, para ok, ya ponernos es. bien. Voy a conversar con el técnico académico para que a ver si tiene las notas y se las puede ir subiendo. Sí, de acuerdo, me parece válido. Déjeme anotarlo por acá. Ya, ¿algo más que deseen comentar? Um, Profe, buenos días. Dígame. Yo también tengo el mismo problema que mi compañera. La hoja de datos 9 no tengo calificada y sí está presentada. Ok, Joana Antonella. Lo vemos al final. Ya, gracias, profe. Profe, buenos días. No sé por qué no está calificada esa hoja y si está a tiempo. ¿De quién? Andrea. ¿Cuántas personas tienen ese problema? Yo, profe, Yesenia Maguay. Yo también, profe, tengo ese mismo problema. Es la hoja 9. Sí, es de la hoja de datos 9. Qué raro. A ver, la hoja de datos lo resolvemos al final. Hasta ahorita quiero avanzar un poco en la clase. A ver, espérenme, pero es que ya son varias personas, ya me preocupa. La hoja 9. Están viendo el aula virtual, ¿no es cierto? Para Sí, profe. ¿Qué pasa con la hoja 9? Es que no he calificado. Tengo pendientes por calificar 49. Entonces no he calificado. Según yo califiqué. Pero esto me dice que no. No, es que no está calificada. Qué raro. Bueno, ya, ok. Lo reviso, lo califico y cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? Pero al parecer todavía no está calificada. Bueno, habiendo dicho eso, ¿algún otro comentario último que no tenga que ver con la práctica que no está calificada? Ok, vamos a seguir entonces. Supongo, ¿me confirman por favor que están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, profe, Sí, sí se ve. Ok, entonces, como les decía, son 16 semanas de trabajo. Vamos en la semana número 13. Ya nada, nos queda un mes. Entonces vamos a empezar con la unidad 4, que es la última unidad de este semestre, que se llama temperatura, calor, cambios de estado. Les recuerdo nada más que el día de mañana tienen evaluación. Bueno, se evaluará toda la unidad 3, todo lo que es ondas. Y la prueba inicia a las 11. La pongo 10 minutos más tarde, no pongo las 11:00 porque recuerdan que a las 11:00 suele estar muy congestionada la página. Entonces 10 minutos más tarde, visto que ya
no hay tanta congestión en la página de Moodle, bueno, en la plataforma de Moodle, y es más fácil para ustedes, ¿ok? Entonces no se olviden, por favor, si es que llegan a tener algún inconveniente, escríbanme lo más rápido posible, ¿sí? Estos días creo que está lloviendo mucho y creo que hay cortes energéticos, avisen con tiempo, por favor. Un mensajecito al Teams, pues ya es suficiente, porque luego pues, se complican las cosas. ¿Ok? Ah, como objetivos de la clase de hoy vamos a estar revisando calor, escalas de temperatura y dilatación térmica. Tenemos que ver estos tres temas del día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a empezar por lo más básico, calor. ¿Qué entienden ustedes por calor? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan calor? A la energía solar. Energía, Temperaturas altas. A la energía temperaturas altas, energía, ¿qué? solar. Energía solar, ok, perfecto. ¿Alguien más? Energía solar. Alguien más quería comentarnos algo, pero se cruzó. Adelante. No, nadie más. Ya se arrepintieron. Ok, entonces, calor. El calor es un tipo de energía. De hecho, deberíamos decirle energía calórica. Digamos como que decimos calor solamente es la abreviatura o de la forma rápida, corta, decir energía calórica, deberíamos decir energía calórica. Y, ok, entonces, ¿cómo interpretamos esa energía calórica? O sea, como un tipo de energía es difícil para nosotros percibir la energía, porque pues la energía no es algo que nosotros podamos ver. Como no es algo que no vemos, es un concepto un tanto abstracto. Es abstracto, pero está ahí. Por ejemplo, un ejemplo de eso es la energía eléctrica. Creo que nadie ha visto la energía eléctrica, no creo que un ser humano haya podido ver eléctrica. Lo que sí hemos visto son los fenómenos que producen la energía eléctrica. Por ejemplo, estamos conectados porque nuestro computador funciona con energía eléctrica. Alguna vez, no sé si de curiosos han topado un cable pelado y les da un toque de bueno, un sacudón de energía eléctrica. Entonces, el detalle con la energía es que no la podemos ver, pero está ahí, está presente. No se diga la energía potencial, que nos dicen, ok, todo tiene energía de potencial siempre y cuando yo tenga una referencia. Sí, pero si la bola está sobre, digamos, esta pelota está sobre una mesa, pues parecería en reposo, ¿no? Por eso es potencial, porque potencialmente, probablemente pueda ser energía. O energía cinética, cuando arrojamos una bola o un carro, nosotros mismos estamos en movimiento, nosotros tenemos energía cinética. Y cuando nos desplazamos, no es que vemos la energía cinética atrás de nosotros como una capa, sino que nosotros sabemos que tenemos energía cinética eh, porque estamos viendo el movimiento, ¿ok? Entonces, lo que les quiero decir en general es que entender energía, entender el concepto de energía quizás a veces es muy complejo porque no percibimos con nuestros sentidos, no podemos ver. Lo que sí podemos ver es manifestaciones de la energía, como les digo, por ejemplo, la energía eléctrica que nos dé un toque eléctrico, bueno, o qué es lo que pasa cuando nos da un sacudón, no sé si han visto los rayos, bueno, han visto rayos que caen del cielo, eso es una manifestación de energía eléctrica. Sí, entonces, la energía calórica no es la excepción, nosotros decimos, ok, energía calórica lo que asumimos es chachay, array, hace frío, hace calor, pero tenemos que considerar que la energía calórica es un tipo de energía interna, o sea, bueno, nosotros estamos conformados por átomos, ya sabemos que todo está conformado por átomos, toda la materia se conforma de átomos.
Y estos átomos están oscilando, están vibrando de un lado al otro, para arriba, para abajo, en las 3 dimensiones, están oscilando, ¿sí? Estos átomos nosotros los podemos representar con un modelo, suponiendo que estuvieran anclados por resortes. Este resorte se llama enlace. Enlace, ¿no? Un enlace. Enlace es la fuerza que mantiene unida dos o más átomos. ¿Ok? Entonces, todo en la naturaleza está compuesto por átomos. Los átomos se enlazan a otros mediante una relación que la podemos modelar con un resorte. Entonces, este va a estar oscilando, va a estar moviéndose, estos resortes van a estar moviéndose, y eso hace que se genere energía calórica. Entonces, nosotros tenemos, todos, incluso los humanos, tenemos energía calórica porque nuestros átomos están en movimiento. Más adelante se va a llamar energía interna o calor latente, que está ahí dentro de nosotros guardadito. Sí, eso con el calor. Ahora, ¿para qué tengo esto de sólido, líquido y gaseoso? Saben que, bueno, ya hablamos un poco de por qué el sonido se transporta más rápido en sólidos que en líquidos y que en gases, ¿no? Porque están en cada uno de estos estados de la materia, los átomos están más separados. Bueno, a medida que vamos hacia acá, pues los átomos están más separados. Entonces, sólido, líquido y gas se separan más los átomos. Esto también tiene que ver con con el calor. ¿Quién tendrá más calor? Bueno, usualmente en física empezamos estudiando los gases. ¿Por qué se estudia primero los gases? Porque se puede modelar más fácilmente. Se asume que no hay interacción entre estas moléculas y se puede hacer cálculos. Por otro lado, una manera de comprobar que los gases ejercen presión es porque, digamos, todas estas moléculas están moviéndose al azar, y cada vez que chocan contra la pared, están generando una fuerza. Y recuerden ustedes que fuerza por unidad de área genera presión. Entonces, por eso los gases generan presión. Por eso, si ustedes inflan un globo, imaginen que es un globo, porque está bien horrible eso. O imagínense que inflan un globo. Se infla porque ustedes están suministrando un gas dentro del globo y ese gas ejerce una presión, por eso se expande. ¿Sí? Esto, pues lo vieron. Bueno, eso presentaron mucho en sus videos de TikTok, que tenía que ver con elasticidad, pero bueno. Ok, entonces, regresando a lo que nos interesa por ahora, es que la energía calórica es un tipo de energía, la energía calórica, conocida entre los panas como calor, es un tipo de energía que se origina por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos, ¿ok? Entonces, si todo lo que está conformado por átomos vibra, tiene una energía calórica, interna, intrínseca, propia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De qué es calor? Profe, ¿a qué se refiere con movimientos vibratorios? Movimientos, perdón, ¿qué? Movimientos vibratorios. Vibratorios, ok. Los átomos, vibrando. Los átomos están de manera vibrando. Se entiende que bueno, aquí vemos, bueno, están viendo este modelito. Las moléculas las que estamos conformados siempre están en continuo movimiento.
Las moléculas no están quietitas, estáticas, siempre están en movimiento. Aquí podemos ver cómo una molécula simple que está compuesta de 3 átomos se está moviendo, puede moverse. Bueno, hay distintas formas de moverse. Esto se llama sketching. Bueno, este es como de tijera. ¿Sí? Este es como que estuviera para adelante y para atrás. En general, las moléculas están vibrando, están oscilando. ¿Sí? Quizá ahí queda, bueno, se ve claramente cómo cambian su posición. Y esto ocurre porque tienen energía. En la diapositiva anterior les había mostrado que los enlaces que están pintados de negro, los podemos modelar con un resorte, ¿sí? Entonces, existen varias, como vemos aquí, varias maneras de que estos átomos estén vibrando. Y como están vibrando, digamos, si nos fijamos en un grupo de átomos, estos vibran. Sí, de manera general, eso hace que este movimiento interno de los átomos genere energía calórica. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, más adelante les muestro un video respecto a eso. Ok, entonces, eso es calor. Calor, un tipo de energía que tenemos nosotros porque estamos conformadas por átomos. ¿Y por qué tenemos esa energía? Pues porque las moléculas se mueven. Internamente están bailando, moviéndose, haciendo las suyas. ¿Ok? Bueno, eso es calor. Y ahora temperatura, porque alguien le pregunté, ¿qué entiende por calor? Y me dijo, es la temperatura. ¿Qué idea tienen de temperatura? Temperatura, al azar, teocráticamente. Profe, podría ser Profe, la sería temperatura. una noción de medida de calor. Será la Sí, Ok, medida del calor. eso. ok, perfecto. La temperatura es una medida de cuánto calor tienen los cuerpos, ¿no? Entonces, para decir caliente, frío, arraya, chachay, nosotros tenemos que medir, y para medir, ¿qué era medir? ¿Recuerdan? Esa fue de las primeras cosas que quise enseñarles. ¿Qué es medir? Comparar. Ok, para comparar, ok, medir es comparar. Y para comparar yo ¿qué necesito para poder comparar? Una referencia. Ok, una referencia, una escala, una unidad. Exacto, entonces yo necesito tener una referencia que es una escala, una unidad definida. Ok, entonces, bueno, vamos a ver las escalas de temperatura, pero primero, nosotros tenemos que entender que el calor es algo propio de los cuerpos. Aquí podemos ver que se está moviendo. Los puntitos negros simulan como que estuvieran moviéndose y pueden moverse en muchas formas, ¿no? Ya vimos varias formas de cómo se pueden mover los átomos. La manera de saber cuánto es, a ver, si hace calor, qué tan caliente está, o si hace frío, qué tan frío está, es utilizar una escala, y eso precisamente es la temperatura. ¿Qué temperatura tiene, por ejemplo, nuestro cuerpo? ¿Qué temperatura tiene si estamos sanos? De 35 a 37. Más o menos, según yo, debe ser entre 36 y 37, ¿no? Bueno, según yo, más abajo, 35 ya hay problemas, porque somos seres vivos y necesitamos tener una temperatura bastante constante, o tenemos problemas bueno, con muchos de nuestros órganos internos. Entonces, vamos a dejarle 37, ¿no? Entonces, necesitamos escalas de temperatura. Para medir eso, bueno, aquí nos dice que necesitamos una escala de temperatura. Y para medir el instrumento, para medir la temperatura se llama termómetro. Termo de calor y para una escala de medida térmica, ¿sí? Termómetro. Me permite medir la temperatura. Entonces, esto nos lleva a un dilema que les comenté al inicio, que existen distintas escalas, así como yo
bueno, todos deberíamos medir en unidades del sistema internacional, ¿no es cierto? Todos deberíamos usar el metro para medir distancias. Sin embargo, van a ver que todavía hay gente que mide en millas, que mide en AC, bueno, no AC es superficie en millas, que mide en pies, que mide en pulgadas. Es un problema. Entonces, en la temperatura no deja de ser la excepción. Todavía vamos a ver al menos 3 escalas de temperatura. Existen por ahí unas 2 más, pero a nosotros nos va a interesar 3. Y tiene que ver con el hecho de que, bueno, la primera escala de temperatura se define utilizando los cambios de fase del agua. Supongo que han visto, han hecho, o si no, hoy les queda de tarea, de que si tienen un vasito con agua, tienen un vaso con agua, partimos de aquí, lo que yo voy a hacer es quitarle energía, restarle energía para que se solidifique. ¿Cómo resto energía? Pues lo meto en el refri, ¿no? Entonces, cuando yo tengo agua líquida y la convierto en sólida, se está solidificando. Entonces, el proceso inverso, porque ven la línea azul, es el proceso inverso. Pero, bueno, esto ocurre a una cierta temperatura. Temperatura 1. El proceso en el que el agua se convierte en vapor, cuando están preparando, bueno, calentando agua para el café o la mamá les dice pongan la olla para hacer la sopa, también se produce este fenómeno. Ven como el agua se evapora, obtenemos vapor, obtenemos un gas. Y aquí aquí claramente observamos que estamos calentando, le estamos suministrando energía. Entonces, eso ocurre a una temperatura 2. Entonces, la primera escala de temperatura que vamos a ver, la propuso señor Celsius. No me acuerdo si es Julius Celsius, pero bueno, Celsius. Y nos dice, ok, la temperatura en la cual el agua se hace hielo, el agua líquida se convierte en agua sólida, ocurre a 0 grados. Para mí ese es 0 grados. Y la temperatura a la cual el agua se convierte en vapor es 100 grados. Y de 0 a 100 voy a hacer 100 escala, 100 divisiones, ¿ok? Voy a tener 100 graditas. Y bueno, por eso la escala de Celsius también se le conoce como centígrada, porque son 100, de 100 grados. ¿Ok? Son 100 grados. Esa es la escala. Esa es la escala. Ahora, esta escala tiene, ustedes dirán, ok, ya tenemos una escala, ¿por qué no usamos esta? Esta escala tiene un problema, y eso me lleva a este artículo de la CNN, que pasó la semana pasada. Hace 2 semanas, vimos como en muchas partes de Estados Unidos la temperatura bajó. ¿Qué es esto de menos 15 grados centígrados? Bajó a... ¿Cómo llegó? Bueno, Texas estuvo a menos 8 grados centígrados. Bueno, si gusta leer el artículo completo, aquí está la fuente. El punto de todo esto es que de manera general se puede llegar a escalas negativas. Entonces, bueno, pues ellos dijeron, ok, Fahrenheit lo que dijo, ok, el punto de congelación del agua para Fahrenheit es 32 y el punto de ebullición del agua cuando el agua comienza a pasar a gas es 212, habiendo 180 graditas aquí, ¿ok? Aquí hay 180 divisiones, 180 escalas, bueno, divisiones. Entonces, ya ven que yo puedo decir, ok, me rayo y digo, ok, para mí el punto de congelación del agua va a ser menos 50, porque es mi escala, y lo puedo hacer como que el punto de congelación sean 700 grados P, porque soy profesor, grados profesor. Entonces puedo hacer aquí 40 grados,
40 escalas. Entonces, ven que eso es algo arbitrario. Yo puedo poner las escalas que yo quiera, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a quedar solamente con las que ya están definidas. Y entre estas dos escalas, como estamos midiendo lo mismo, a la final, ¿qué me mide temperatura? ¿Qué medía temperatura? ¿O qué era la temperatura? El calor propio de un cuerpo. No, eso es energía calórica. ¿Qué me mide la temperatura? El calor. ¿Cuánto calor tiene un cuerpo? La temperatura es cuánto calor, cuánto. O sea, es un número, ¿no? Cuando digo cuánto es un número. Es como cuando van a la tienda y dicen, ¿cuánto cuesta una cola? $1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta calor tiene un cuerpo? Eso es temperatura. ¿Sí? Entre 36 y 37 grados. Sí, 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 exacto. Esa es la temperatura corporal, del cuerpo. Permítame un segundo. Ok, listo. Continuamos. Entonces, de todos modos, ay, ¿qué estoy haciendo? De todos modos, como ambas escalas están midiendo cuánta energía calórica tiene un cuerpo, debe haber una equivalencia entre estos dos, y aquí comienza el problema. Entonces, lo que yo voy a hacer es que, bueno, voy a mantener relaciones, voy a hacer un cociente de relaciones, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que aquí yo quiero una temperatura, la voy a poner con negro, o bueno, con rojo, pero con rojo más delgado, ¿ok? Entonces, lo que yo digo aquí es que si yo quiero una escala, X vamos a hacer grados en Celsius, ¿ok? Yo quiero una temperatura en grados Celsius, esa debe corresponder a alguna temperatura en la escala Fahrenheit, la voy a llamar Y, ¿sí? Debe corresponder a Y. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, ahora sí con negro, si yo divido esta distancia desde X hasta 0, que es X menos 0, divido para esta distancia grande de 100 menos 0, es decir, toda la escala, este pedacito de X menos 0 dividido para toda la escala 100 menos 0, eso tiene que ser a fuerza, bueno, aquí me faltó una X, entonces aquí repito, esta distancia desde X hasta 0 tiene dividida para 100 menos 0, tiene que ser igual al cociente entre y menos 32, es lo que me estoy poniendo acá, dividido para toda la escala, 212 menos 32, ¿sí? Eso tiene que cumplirse, esto debe cumplirse porque estoy manteniendo las relaciones. Bueno, es un cociente de incremento, si quieren verlo, ¿sí? X menos 0, pues me da X, 100 menos 0 me da 100, todo esto en grados centígrados. Tiene que ser igual a Y menos 32 grados Fahrenheit dividido para 180. ¿Sí? Y esa es la ecuación que yo personalmente recuerdo para multiplicar, para transformar de uno a otro. Porque, por ejemplo, si quieren transformar, digamos, no, supongamos que no sé cuánto significa este número. Si quiero transformar 98.6, a ver, duplicar la diapositiva. Ok, entonces, a lo que voy es que si quiero transformar 98.6, meto esta Y aquí, que era mis grados Fahrenheit. Entonces, hago las cuentas, 98.6 menos 32 dividido para 180 y por 100, eso ya me da los grados centígrados. ¿Pueden verificar que sí da 37? Bueno, lo que les estoy diciendo es que grados centígrados sobre 100
es igual a grados Fahrenheit 37. menos 32 sobre 180, ¿no? Entonces, si quiero los grados centígrados, pues los despejo. Entonces digo, los grados centígrados son 100 sobre 180 multiplicado por grados Fahrenheit menos 32. Entonces, la décima 10, la décima 18, la mitad 5, la mitad 9. Y de aquí viene el famoso 5 novenos, que cuando yo estaba aprendiendo esto, me hacía líos. Decía, ¿son 5 novenos o 9 quintos? Pero si yo manejo de esta forma, pues ya, no hay pierde. Ahora, si quiero los grados Fahrenheit, tengo que multiplicar grados centígrados que multiplican a... Bueno, puedo despejarlo. 180 dividido para 9 quintos. 9 quintos y más 32. Eso es igual a grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces es más fácil despejar de esta relación. ¿Ok? Y esta relación involucra que los grados centígrados tienen 100 divisiones y los grados Fahrenheit tienen 180. Entonces, esta ecuación para mí tenía mucha información y es más válida que saberse de memoria. Principalmente porque yo me hacía líos con los 5 novenos o los 9 quintos. Entonces, ahí les queda la forma de transformar una grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Ahora, de todos modos, bueno, con eso medio se resolvió el problema de las temperaturas bajo cero, que son temperaturas ambientales, ¿no? Son temperaturas ambientales. Pero, ¿qué pasa si yo quiero medir algo mucho, mucho más frío? ¿O cuánto es frío? ¿O dónde está la escala? Para eso tenemos el concepto de escala absoluta, escala de Kelvin. Lo que nos dice es que en algún punto donde las moléculas están totalmente quietas en reposo es del cero absoluto. Y bueno, obviamente yo puedo hacer un cociente de incrementos para relacionar Kelvin con Celsius y Celsius con Fahrenheit. Sí, eso lo podemos hacer más adelante si desean. Por ahora quería compartirles ¿han visto esta serie anime? También de los animes se aprende. Entonces vamos a ver anime en clase de física. Pero supongo que no están escuchando. Ok. ¿Escuchan? Bueno, es un video corto de menos de un minuto. ¿Escuchan? ¿Sonido? No, no se escucha. Sí, profe. Muy bajo, profe. Es de Suena un poquito. 273 grados. A ver ahí. Bueno, ahí va de nuevo. Estoy subiendo un poquito el volumen para que ustedes lo escuchen completamente. ¿Ok? Escucha, Yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, te dije que toda sustancia está hecha de átomos. Sí, así es. Como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos. Cierto, y cada átomo tiene su propio movimiento al azar y diferentes unos de otros entre sí. La temperatura es la escala para mostrar qué tan activo es cada movimiento. Si el movimiento es grande, la temperatura de la sustancia sube. Si el movimiento es lento, la temperatura desciende. Espero que hayas entendido, Yoga. Si quieres congelar algo, todo lo que tienes que hacer es detener movimientos atómicos, pero para lograr el movimiento, tienes que detener tus átomos. Detener los movimientos, no aplastar. Así es, Yoga. No. Detén los movimientos atómicos con tu propio cosmos. Ok. Ajá.
entonces de tarea tienen que ir a ver, no mentira, no van a ir a ver nada, tienen que estudiar. Entonces, bueno, aquí queda clara la explicación un poco de todo lo que yo les he venido diciendo y que se encuentra en una Animal. Entonces, el Kelvin, el cero absoluto, se obtiene cuando teóricamente todas las moléculas, todos los átomos están totalmente en reposo, están totalmente quietos. Ok, ahora vamos con lo serio. Entonces, encontré este artículo, lo pueden encontrar acá, y les dejo la referencia, que un equipo del Instituto Técnico de Massachusetts, el MIT, crea moléculas ultrafrías. Ellos llegaron hasta, que yo sepa, esta es lo más cercano a cero absoluto que se ha llegado, utilizando moléculas de potasio, de sodio y potasio, y llegaron a 500 nanokelvin, es decir, que están 5 por 10 a la menos 7. Bueno, aquí tenemos el 0 y ellos llegaron, bueno, el 0 y comenzamos a subir en la temperatura. El agua se congela a 273 Kelvin. Y pues bueno, ellos llegaron a 5 por 10 a la menos 7, lo más cercano que se ha llegado al 0. Entonces, bueno, en el artículo nos comentan que ya se ven formas de la materia medio extrañas, ¿sí? Entonces, igual si es que les llama la atención, pueden ir a revisar qué es lo que nos dice este artículo. Ok, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, podemos hacer esto rapidísimo. Bueno, transformar 25 grados Celsius a Fahrenheit está fácil. Ya les di la ecuación, nada más hay que usarla. ¿Lo podemos hacer rapidísimo, por favor? 25 por 9 quintos. Sí, por 9 dividido para 5 y más 32. 77. Sí, son 77. Sí, pero. Sí, pero. Okay. Entonces, grados. Ay, ¿por qué estoy escribiendo más? 77. Y de Celsius a Kelvin, ¿cómo transformo? 77 grados Fahrenheit. Y de Celsius a Kelvin simplemente tengo que sumarle 273, ¿no es cierto? 25 más 273. 298. 298. 298 Kelvin. Recuerden que el Kelvin es K mayúscula y no tiene el símbolo de grados. Ok, Kelvin mayúscula y sin el circulito de grados. ¿Sí? Ok, ahora lo que quiero comentarles es que como si se dan cuenta, Kelvin también tiene 100 escalas, tiene 100 graditas, son 100 divisiones. Entonces, un delta de 5 grados, un delta T delta de temperatura, vamos a ponerlo. Un delta T de temperatura de 5 grados da lo mismo, de 5 grados centígrados es igual a un delta T de 5 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden confirmarlo transformando, bueno, se puede de muchas formas. Ahora me van a creer porque tengo un poco de tiempo limitado. Entonces, en cambios, en deltas, 5 grados Celsius y Kelvin corresponden a lo mismo, ¿ok? En deltas, en cambios, porque, bueno, ya vamos a avanzar más adelante y hay muchas ecuaciones que involucran cambios, deltas de temperatura. Entonces, por eso les estoy comentando esto, para que lo tengan en consideración. Ok, entonces, así funciona. Entonces, bueno, ya vimos qué es calor, ya vimos cómo medir ese calor, decir cuánto calor, qué tan caliente es caliente, qué tan achiche es frío. Entonces tenemos una escala de temperatura.
Ahora, vamos a ver un fenómeno físico que tiene que ver con la expansión térmica. Ahora va a tener más sentido. ¿Cómo funcionan los termómetros? Bueno, aquí tengo un cuerpo humano. Bueno, realmente se debe medir en ciertas partes del cuerpo donde la transferencia de calor es más rápida. Pero bueno, de manera general, eso me lleva a otro problema, que ahora si van a los centros comerciales les miden la temperatura en el brazo y no tiene sentido porque se pierde más calor, la temperatura debe medirse en la frente. Pero hay gente que piensa que le matan las neuronas con eso. Pero bueno, eso es otro tema. Ya, a lo que iba. ¿Cómo funciona? Yo como ser humano tengo una energía calórica interna y lo que yo hago es transferir esa energía interna calórica a este pequeño bulbo que tiene mercurio. Este mercurio se va a expandir y eso es lo que me mide la temperatura. Así funcionan los termómetros. No sé si lo habían pensado de esa manera, pero así funciona. Otra manera de medir o que funciona la expansión térmica es algo, esto de acá representa una termocupla, un termopar. ¿Sí? Este me permite medir temperaturas muy altas y creo que también tenía un video para esto. Esta clase está llena de videos. ¿Cuánto dura el video? 2 minutos. ¿Escuchan el sonido? ¿Ok? En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sondas de temperatura. Uno de estos tipos es el termopar. A modo de ejemplo, elegimos un termopar con cable de conexión. Un termopar consiste en dos filamentos de diferentes metales que se conectan entre sí en el punto de medición. En principio, un termopar ya funciona si los dos cables solo se tocan en el punto de medición o si se enroscan entre sí. Sin embargo, para la mayoría de las mediciones industriales, solo se puede utilizar un termopar soldado, ya que tiene una alta resistencia a la vibración. Cuando la temperatura en el punto de medición aumenta o disminuye, la densidad de los electrones de los dos metales también cambia. Este cambio en la densidad de los electrones, es decir, la tensión, se mide en los extremos de los cables. Un termopar nunca mide la temperatura absoluta, sino que siempre mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de conexión. Por lo tanto, los termopares requieren la llamada compensación de la unión fría, que garantiza que la temperatura ambiente en los terminales de la unión fría no influya en el resultado de la medición. Para lograr tensiones térmicas lo más elevadas posibles, se emplean combinaciones especiales de materiales cuyas electronegatividades individuales sean lo más diferentes posibles. Los emparejamientos de metales comunes, menos costosos, producen un voltaje termoeléctrico más alto en comparación con los emparejamientos con metales nobles. Para ello también se pueden utilizar termopares nobles para altas temperaturas hasta 1700 grados centígrados. Existen numerosos tipos de termopares adecuados para diferentes rangos de temperatura y cuya exactitud de medición puede leerse en las tablas de valores límites. Ok. Entonces, ¿cómo funciona un termopar? Básicamente, bueno, ¿cómo funciona un termopar? Ok, bueno, se los dejo para que vean con cuidadito el video y puedan contestarme más adelante qué es un termopar, cómo funciona un termopar. Por ahora, lo que sí me interesa es seguir avanzando en esto que se llama expansión lineal. Primero vamos a tratar expansión lineal. Aquí vamos a ver que nos interesa la expansión en una sola dimensión. En una sola dimensión. ¿Por qué nos interesa en una dimensión? Ahora es por facilidad. Primero vemos un sistema simple y luego lo podemos ir complicando.
Entonces, para extender la expansión lineal, nosotros tenemos una varilla o un alambre. ¿Por qué siempre son varillas y alambres? ¿Saben por qué? Porque eso se dilata, porque eso se dilata en el calor. Estrictamente todos los cuerpos se dilatan al calor, pero ¿por qué no si casi siempre empezamos con una varilla o un alambre? ¿No será porque son más resistentes? No, no necesariamente porque sean más resistentes. Puedo modelar con un cubo, pero ¿por qué no uso un cubo o utilizar una placa? Pero ¿por qué siempre uso un alambre? ¿Por qué el profe utiliza alambres? O los libros utilizan al final. Yo estoy recurriendo a lo que dicen los libros. No es que yo me invento. ¿Por qué en general comenzamos con alambres? Porque igual cuando estuvimos aprendiendo de elasticidad también empezamos con un alambre, ¿no? Lo que les digo tiene que ver con el hecho de que estrictamente hablando, este alambre se dilata en 3 dimensiones. Pero como estas dimensiones, el área, si ven aquí que está marcado el área, que es un área muy pequeñita, o bueno, las dimensiones del área es pequeña respecto de la dimensión longitud, entonces la despreciamos el área. Y de 3 dimensiones nos quedamos con una dimensión, por eso, porque es un modelo más sencillo de demostrar, de ejemplificar, de modelar, ¿sí? Por eso empezamos siempre con alambrecitos, porque con alambrecitos despreciamos, en este caso, la expansión del área. Decimos, ok, para fines prácticos es constante. No, no es que sea constante, sino que así modelamos. Y lo que sí vemos un cambio muy grande es en la longitud, bueno, relativamente grande, ¿no? Por eso usábamos alambrecitos. Ok, entonces, bueno, para entender la expansión lineal tengo mi alambrecito, que ya les digo que este es un objeto que podríamos definir lo que tiene una dimensión, un D. Y por lo tanto nos vamos a preocupar por su longitud. Tiene una longitud inicial. Entonces tiene una longitud inicial y yo lo caliento. Voy a calentarlo. Aquí, bueno, aquí lo estoy calentando con un mechero. Cuando lo caliento, lo que nosotros vamos a ver es que hay una expansión. Entonces, de esta posición inicial, ahorita estoy exagerando, obviamente las expansiones no son tan grandes, ¿no? La expansión, bueno, ha aumentado de esta partecita en azul. Entonces, de manera general, lo que nosotros decimos, ok, a temperatura inicial T0 tengo una longitud inicial, L sub 0. Cuando caliento voy a tener una temperatura final con una longitud final. ¿Ves lo que estoy haciendo? Lo que digo de manera es que el cambio de longitud es proporcional al cambio de temperatura. Más temperatura, más cambio de longitud. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Aparte de que el cambio es proporcional a la temperatura, el cambio en la longitud es proporcional a la longitud inicial. Si yo tengo una barra que es mucho más larga, voy a obtener un cambio mucho más grande. Entonces, si cambio la longitud inicial, también cambia este delta L. Ojo que esto aplica esta proporcionalidad de que la longitud es proporcional a la temperatura. Ocupa si es que el cambio de temperatura es pequeño. ¿Recuerdan como en la ley de Hooke? Si el X es pequeño, todo funciona bien, o en los péndulos, si el ángulo es pequeño, todo va bien. Si ya sobrepasamos ciertos rangos, pues esto ya no funciona. Pero nos permite modelar cosas para entender la materia, que es nuestro objetivo como químicos, ¿ok? Entonces, compactando esto de que al aumentar la temperatura cambia un cuerpo, cambia este delta L. Esta linita azul es un delta L en un cambio de longitud. Puedo combinar estas dos, combinarlas en una sola ecuación que me dice que el cambio en la longitud, es decir,
esta línea azul, es proporcional. Bueno, ya quité la proporcionalidad introduciendo una constante de proporcionalidad que se llama alfa. Entonces, este cambio en longitud es proporcional a la longitud inicial y al cambio de temperatura en ciertos rangos de temperatura, ¿no? Y este constante proporcionalidad alfa se llama coeficiente de expansión lineal. ¿Sí? Este alfa tiene unidades de Kelvin a la -1 o grados centígrados a la -1. ¿Sí? ¿Por qué son equivalentes? Porque ya dijimos que en cambios, en deltas, ya les había dicho que cuando estamos tratando con deltas de temperatura, Kelvin y centígrados son lo mismo. ¿Okay? Un cambio de 1 grado centígrado es igual a un cambio de 1 grado Kelvin. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, por eso las unidades de alfa pueden estar en Kelvin o en grados centígrados. Ok, entonces, esto. Aquí les muestro coeficientes de expansión lineal para distintos metales: aluminio, latón, cobre, vidrio, una aleación níquel-hierro, cuarzo, acero. Todas estas tienen su propia expansión lineal. Dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertas temperaturas, el coeficiente de expansión lineal es constante en ciertos rangos. Digamos, de la temperatura ambiente más 100 grados. Esto se comporta como constante. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es fijarme que la longitud final es la longitud inicial más el pedacito el pedacito de que cambió, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estoy sumando dos longitudes. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es diciendo la longitud final es la inicial más el cambio, pero este delta L lo voy a reemplazar como alfa L inicial delta T. Y aquí saco factor común L. Entonces, la longitud final es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más alfa delta T. ¿Sí? Esta es otra ecuación que me permite calcular longitudes. ¿Sí? La longitud final a partir de el cambio en temperatura, alfa, que depende de cada metal, y para los fines de nuestra clase va a ser constante. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esta otra ecuación también, si tienen, no sé si ustedes hacen formulario, si hacen formulario tengan a la mano estas dos ecuaciones, qué significan y para qué se usan. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esta ecuación está chévere y esta otra ecuación está chévere. Pero, ¿por qué se da la expansión lineal? Ustedes me creyeron, pero ¿por qué creen que se da la expansión lineal? ¿O por qué ocurre el fenómeno de expansión en general? ¿Ideas? ¿O han visto la expansión lineal? En el laboratorio ustedes van a hacer un experimento el próximo lunes, pero ¿por qué me creyeron así, así tan fácil? De que si yo caliento esto se expande. Porque es el profe, no. A ver. Porque todo el cuerpo sometido a la temperatura va a cambiar su forma. Entonces tiene mucho que ver. Sí, ok, perfecto, de acuerdo con usted, pero ¿por qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y le apoyo 100%, pero ¿por qué? No, pues lo que dijo al inicio, porque los átomos siempre es como que están moviéndose, y tal vez al calentar esta varilla, los átomos como que se van a mover más rápido y eso provoca. Ok, perfectamente. Sí, perfecto, esa es la respuesta. A ver, lo que nosotros habíamos visto es que a una temperatura inicial
la varilla tiene una longitud inicial. Si hacemos una abstracción mental, usamos nuestra imaginación, podemos decir que este átomo está vibrando, está oscilando desde aquí hasta acá, a una temperatura inicial. Si es que yo lo caliento, si es que yo aplico calor, bueno, más bien si yo estoy transfiriendo calor desde el mechero hacia la varilla, lo que estoy haciendo es que le estoy dando más energía a los átomos. Entonces, en la temperatura T, que es la temperatura final, yo observo macroscópicamente una longitud final, que bueno, ya vimos ecuaciones y todo eso. Pero de manera microscópica, lo que debo entender es que estos átomos están oscilando cada vez más. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí ven que estos átomos están oscilando cada vez más? Entonces, eso hace que de manera macroscópica esta longitud cambie y se ve este estiramiento. Lo que les había dicho, en realidad se estira en las 3 dimensiones, es decir, esta pequeña área también cambia, pero para fines prácticos, como cambia muy poquito, pues la vamos a despreciar. Y donde sí se observa es el cambio en la dimensión, en longitud, bueno, porque estamos hablando en una dimensión. ¿Sí? ¿Creen que pase si aumento más la temperatura, comienza a oscilar desde aquí hasta acá, así grandote? Cuando oscila más, se rompen estos enlaces. Y si le doy más temperatura, se rompen estos enlaces y de un sólido puedo pasar a, bueno, suponiendo que esta es una molécula de un líquido, este líquido rompe sus enlaces y pasa a estado gaseoso. Y eso se entiende como cambio de fase. Y ya tenemos que ver, solamente les doy una pequeña probadita de lo que vamos a ver más adelante. Pero se entiende así perfectamente. Cuando doy más temperatura, estos átomos comienzan a oscilar, a vibrar más rápidamente, cambian su amplitud. La amplitud es mayor, entonces eso hace que macroscópicamente nosotros vemos que los cuerpos se dilatan. ¿Sí? Así se entiende la expansión lineal, o todo tiene que ver con la estructura de la materia. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ok. Ahora, les había dicho, entonces si hay expansión lineal, debe haber una expansión volumétrica, ¿no? Ya vi qué es lo que pasa en una dimensión, ahora vamos a ver en 3D. En 3D, bueno, 3 dimensiones, nosotros vamos a ver que yo parto de un cubo, aunque tiene un volumen inicial, una temperatura inicial, luego lo caliento, le acerco el mechero. El mechero lo que hace es transferir energía que es producto de la llama. Está transfiriendo al cubo. Y lo que ya les expliqué es que como los átomos vibran más rápido o vibran con una amplitud más grande, esto hace que de manera macroscópica veamos un cambio en el volumen. Obviamente están exagerados, les digo que están muy exagerados estos cambios. Son cambios más pequeños, ¿sí? Cuando hagan su laboratorio virtual van a ver que los cambios son realmente pequeños. Sí, pero bueno, ahorita con fines didácticos de aprendizaje vemos que estos cambios son grandes, ¿ok? Entonces tenemos aquí el volumen final, la temperatura inicial. Entonces, un aumento en la temperatura produce un cambio de volumen. Entonces, para pasar de aquí a acá, yo tuve que haber incrementado la temperatura. Debe haber un delta T incorporado, donde la temperatura final, donde nosotros tenemos T, y bueno, este delta T, como todo buen delta, es la temperatura final, T menos la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ya es más fácil entender y creer que un cambio en volumen es igual a una constante de proporcionalidad, al igual que cuando hacíamos en una dimensión el cambio en el volumen es directamente proporcional al volumen inicial y al cambio de temperatura. Más temperatura, más volumen inicial, más cambio en el volumen, ¿sí?
Entonces lo mismo aquí, como que lo hicimos ya para 3 dimensiones a partir de los conceptos de una dimensión. Entonces está más fácil definir esta ecuación. Ahora, este beta me dice aquí que este beta ahora se llama coeficiente de expansión de volumen o volumétrico. Y tiene las mismas unidades, K a la menos 1, bueno, Kelvin a la menos 1, grados centígrados a la menos 1. ¿Sí? Acá les presento los coeficientes de expansión de volumen que aplica para sólidos, líquidos. Para gases ya la cosa se complica, por eso no hay tablas. Para sólidos es una constante dentro de, digamos, más o menos 100 grados centígrados, más o menos es constante. Para líquidos es difícil tener un coeficiente, depende de la naturaleza de la naturaleza química del líquido, por eso pues solo se ponen ciertos ejemplitos. Por ejemplo, el agua tiene una naturaleza química muy compleja, entonces no se puede calcular un coeficiente de expansión de volumen, no se puede calcular un beta. Aparte de que el agua depende de si tiene iones o cosas disueltas, si está limpia, está sucia. ¿Sí? Depende de muchas cosas. Entonces, bueno, ya eso cae en el rango, eso ya se va llamando química, ¿no? Entonces, ustedes en tercer semestre ya reciben la materia de física o química, que es la mezcla de las dos. Y se entienden todos esos fenómenos, o se estudian todos esos fenómenos. Por ahora, como es física 1, todos sus sistemas son constantes, no dependen de la concentración. Algo más que les iba a decir. Para sólidos, ojo que solo es para sólidos, se puede demostrar que 3 veces alfa es igual a beta. Ojo que solo es para sólidos. Solo aplica para sólidos. Y bajo ciertas temperaturas, no aplica siempre. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ok. Entonces, a ver, rápidamente vamos a hacer este ejercicio. Una vía de acero de ferrocarril tiene una longitud de 30.000 metros, 30 kilómetros. Cuando la temperatura es de 0 grados centígrados, ¿cuál es su longitud en un día caliente que la temperatura es de 40 grados centígrados? Entonces, ¿cómo resolvería este ejercicio? Calculando la longitud final. Ok, la longitud final. ¿Cómo calculo la longitud final? Perfecto. Longitud final es igual a longitud inicial que multiplica a 1 menos o más. Es más. 1 más alfa delta T. Delta de temperatura. Aquí delta T, pues ya lo tengo. Ya me están dando temperatura inicial, temperatura final, chévere. La longitud inicial también la tengo. Entonces saco alfa de las tablas. Entonces tengo todo, ¿no? Entonces reemplazo. Bueno, déjenme ver el alfa. ¿Por qué es alfa y no es... ¿Por qué es alfa y no uso beta? ¿Cómo sé que es lineal y no es volumétrico? Porque solo tiene una dimensión. Porque nos dan solamente una dimensión, la longitud, perfecto. Entonces L es igual a 30.000 metros que multiplica a 1 más alfa del acero. Entonces esta coeficiente es 1.5 por 1,2 por 10 a la menos 5. 1,2 por 10 a la menos 5, ¿no? Vamos a usar la tablita que les había presentado. 1.2 por 10 a la menos 5, 1.2 por 10 a la menos 5, por, bueno, 1 sobre, ¿en qué? 1 sobre Kelvin, si quieren, dividido para
Bueno, no me interesa Kelvin, mejor pongámosle 1 sobre centígrados, 1 sobre grados centígrados. Para el delta T es 40 grados menos 0, todo en grados centígrados, ¿no? Centígrados con centígrados se cancelan y la respuesta me queda en metros. Entonces, ¿cuánto da eso? 1 más paréntesis 1.2 de 5 por 40 por 30.000. ¿Cuánto les dio? 30.014. 1014. 30.000. ¿Por qué estoy poniendo puntos? 30.014.4. Sí. 30.014.4. Eso quiere decir que hay un cambio de... Bueno, el delta L, ¿cuánto es delta L? ¿Cuánto sería delta L? Menos 30.000 en metros. 14.4 metros. ¿Sí, no? El cambio es de 14.4 metros. ¿Se dan cuenta que este es un problema? Bueno, en países donde la temperatura sí cambia de 0 a 40 grados, es un problema. Imagínense que el cambio es de 14.4 metros. Eso es, no sé, la sal, bueno, a ver qué es 14.4 metros. Nosotros, bueno, en promedio medimos unos 70, sería como unas 8 veces nuestra estatura acostados, ¿no? Más o menos. Es un problema importante. ¿Ya? La expansión térmica en las rieles, entonces, ese es un problema muy grande. Por eso, bueno, el clásico ejemplo de esto es que en las aceras, en las veredas, ustedes ven que hay pedacitos de madera que están separando los bloques. Es por eso, para evitar la dilatación térmica. Ok, entonces, ya que estamos hablando de expansión térmica, vamos a hablar lo que es el esfuerzo térmico. Ok, el esfuerzo térmico, una aplicación importante, bueno, aquí vemos una tubería, este es de un oleoducto, un gasoducto, y ya vimos que si la temperatura cambia, esto puede hacer que la tubería se alargue, y como entre más larga, más desde el cambio, eso vimos, puede haber fracturas, errores. Entonces, para evitar estos problemas, se ponen estos que se llaman bridas o estos sistemas que ayudan a reducir, que nos permitan cambiar la longitud. Es decir, el cambio absorbe este dispositivo que se llama una brida y pues absorbe el cambio y ya no se daña la tubería. Sí, esa es bueno, es otra aplicación. También en los puentes no sé si han visto que a veces hay como que espacios. Entonces, todos son ejemplos de lo mismo. Sí. Profe, un Ajá. ejemplo no puede ser porque los edificios también siempre, o sea, para construir un edificio a otro edificio también siempre les dejan un espacio. Pues, ¿espacio para qué es? Sí, exactamente es para lo mismo. Si el concreto a la final, el concreto se expande por el calor, pues dejan esas pequeñas juntas para que se dilate tranquilamente y no haya problemas. Ya bueno, a continuación les voy a mostrar que si no hay espacio para que se dilate, se generan presiones y eso puede deformar la estructura. Expansión térmica. Expansión del Islam. Interesante térmica.
Entonces, dilatación térmica. Puentes o edificios. Aquí están. Entonces, en los puentes les decía que se dejan estas uniones, estas pequeñas uniones, y cuando uno pasa por el carro encima del puente dice, ¿por qué habrán dejado eso? Más estorba. Si ven aquí los puentes, ven que hay estas pequeñas junturas. En las veredas, el problema es que, bueno, les voy a mostrar luego el problema de todo esto. Pero bueno, aquí quedan ejemplos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo muy claro. O ya les mostré el ejemplo de la tubería. O su compañero nos aporta diciendo que también en los edificios también dejan separaciones y ustedes empaquen ¿por qué no ponen todo juntito? Precisamente porque hay algo que se llama esfuerzo térmico. ¿Sí? Si un material se enfría o se calienta, vemos que se somete a cambios en su estructura, ¿no? A cambios en su forma. Pero ahora, si yo soy necio y digo, ok, yo voy a poner esta barra, la voy a poner entre estas dos uniones azules, en estas dos juntas de acero, que se quede quietecito, y lo caliento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí nos dice que estamos sometidos a una tensión. Hay una fuerza por unidad de área que está ocupando, ¿sí? Si no estuviera así, no tuviéramos estas varillas de acero rígidas que están simuladas aquí en azul, el cambio que sufre este cuerpo debería ser delta L, que es igual a alfa longitud inicial delta T. Pero ojo que yo estoy suponiendo que estos espacios bueno, yo estoy limitando la longitud de esta varilla, de este alambre, con estos dos postes azules, ¿ok? Entonces, lo que quiero decirles es que la longitud no puede cambiar. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial. Ustedes dirán por qué. Bueno, ya les voy a explicar por qué. Por ahora vamos a quedarnos con eso. La longitud inicial y la longitud final es la misma porque yo tengo estos postes azules que no me permiten que mi cuerpo se deforme, que cambie. Aún así yo lo caliento. ¿Por qué? Porque quiero. Ya sabemos que si estuviera libre, este se expande con esta ecuación, y lo que voy a hacer es pasar esta delta L a dividir. Entonces aquí me queda delta L sobre L sub 0, y eso, si se dan cuenta o recuerdan el capítulo que vimos al inicio, se llama deformación, el cambio que sufre un cuerpo cuando se aplica una fuerza. Ahora vemos que es un cambio que sufre un cuerpo por el cambio de temperatura. Entonces esta es una deformación térmica. Aquí le voy a poner T de térmica. ¿Sí? Tengo que recordar que era el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad era la de tensión dividido para la deformación. ¿Sí? Eso ya lo vimos en las primeras clases. Y particularmente cuando estamos hablando de barras o de sistemas que tienen una sola dimensión, habíamos dicho, ok, el módulo de Young es igual a la tensión, fuerza por unidad de área, dividida para la deformación, delta L sobre L inicial. Eso ya lo vimos. Entonces, yo puedo definir como la deformación, que es igual, bueno, la deformación mecánica, debido a un esfuerzo, una fuerza externa, es igual a la fuerza dividido para el área, dividido para el módulo de Young. ¿Sí? Entonces tengo el esfuerzo, este era el cambio térmico. Acá lo puedo poner el esfuerzo mecánico. Pero lo que es interesante es que yo dije que la longitud no va a cambiar, porque yo de necio puse estas barreras azules para que no cambie. Entonces, si la longitud inicial y la longitud final son iguales, eso quiere decir que estos cambios, o la suma de estos dos cambios, tiene que ser 0. La longitud final es constante
Si la longitud es constante porque yo soy necio y pongo estas barreras, el cambio debe ser 0. No hay cambio, ¿no? Eso matemáticamente me describe que si yo sumo este cambio, este delta L, que corresponde a F, esto es esto de aquí, le sumo a este cambio, que es esto de acá, el cambio tiene que ser 0. La suma tiene que ser 0. De aquí yo puedo despejar este paso, este de aquí lo paso a restar al otro lado y despejé el Young. Entonces esto me da la tensión, cuánta tensión está recibiendo mi cuerpo a causa de que yo cambié la temperatura. ¿Sí? Y eso se llama esfuerzo térmico. Entonces esta ecuacioncita me permite calcular, otra vez esta ecuación pónganla en su formulario, porque me permite calcular el esfuerzo térmico. Cuánto esfuerzo recibe o cambia mi cuerpo porque yo lo estoy calentando. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de eso, bueno, ya calculamos, ya hicimos la parte A, vimos que de algún modo esto se expandería 14 metros, que es bastante. Ahora, supongo que la vía del ferrocarril está clavada en el suelo, de modo que no puede expandirse. Ahí está, yo le puse pernos de acero bien pegados, cosa que no puede expandirse. ¿Qué tensión da lugar a la vía debido al cambio de temperatura? ¿Cómo lo calculamos? Con la ecuación que les acabo de decir. La fuerza sobre el área, que se llama tensión, es igual al módulo de Young por alfa por el delta T. Entonces, esto es igual al Young del acero, era menos 20 por 10 a la 20. 20 por 10 a la 20, sí, ¿no? Es a la 10. A la 10 nada más. Sí. Ya le estoy poniendo un montón, ¿ok? A la 10, newton metro cuadrado. Por, habíamos quedado que alfa, ¿cuánto valía alfa? 1.2 por 10 a la menos 5. 1.10 por 10 a la menos 5 por 40 grados. Bueno, aquí está en grados centígrados y este también es. A ver, 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 40, a la final de 40 menos 0 es 40 grados centígrados. Centígrados, y fuerza, bueno, fuerza por unidad de área me queda en pascales o newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Es algo medio monstruoso. Expo 10 por 1.2 expo menos 5 por 40. 96, a ver, 2, 3, 6, 7. 9.6 por 10 a la novena. Entonces, no, 9.6 por 10 a la Séptima. A la séptima nada más. Sí, pues la séptima. 9.6 por 10 a la séptima newton sobre metro cuadrado. Estamos hablando de 96 millones de pascales, ¿no? Millones de pascales. 96 millones de pascales. Eso en atmósferas, ¿cuánto es? Dividido para 1 por 10 a la menos 5, dividido para 1 expo 5. Más o menos son 960 atmósferas.
el contexto de todo esto es que si yo pongo la vía clavada en el suelo y se somete a un cambio de temperatura, los clavos o la forma en la que está sujeta al suelo tiene que soportar una presión de 190 atmósferas. Es algo increíble. Entonces, por eso, lo que nos decía su compañero, o por eso estos puentes se dejan estas junturas, porque cuando se expanden, ven la cantidad de energía que queda almacenada aquí, la energía que hay que disipar. Entonces, claro, si es que no dejan estos puentes, pues los puentes se rompen. O los edificios, y lo que nos decía su compañero, los edificios dejan un pequeño espacio entre ellos, porque si quedan juntos, los dos edificios se expanden, cambia la temperatura, se expanden, y entre ellos se pueden romper, pueden ocasionar fracturas, rupturas, porque las presiones ya vimos que son enormes, ¿no? Sí, ¿alguna duda? ¿O sí me siguieron en este análisis de las presiones? ¿Y por qué sale un valor? ¿No saldría un valor negativo la respuesta por el menos 20 por 10 a la? Sí, ese valor significa que tiene que estar soportando, o sea, internamente está soportando esa presión. Es un valor negativo, solamente nos dice que es, ¿cómo se llama? Una convención nada más. No es que existen fuerzas negativas, sino que nosotros le damos una connotación negativa, nada más. Pero no se preocupen por el menos. Gracias, profe. Ok, expansión térmica de edificios. Listo, edificios. Profe, y disculpe una pregunta. Al momento de que otra vez cambie la temperatura, o sea que baje la temperatura, ¿no vuelve a su estado original o ya se queda expandido? Recordemos las curvas de formación-esfuerzo. Si estamos dentro del límite proporcional, sí, cuando baja la temperatura se regresa. Pero si sobrepasamos el esfuerzo de ruptura, ya estamos, o el esfuerzo plástico. A ver, lo que voy es curvas, esfuerzo de formación. Esfuerzo de formación. Por eso ya vimos esto, ¿no? ¿Dónde está? Este de aquí. ¿Recuerdan? Bueno, este de acá, está lo mismo. Lo que habíamos visto es que hay una zona elástica donde si yo aumento el esfuerzo, ahora este esfuerzo se debe al cambio de temperatura, ¿no? Si aumento el esfuerzo y estoy por aquí, pues puedo regresar, o sea, baja la temperatura y regreso. Pero si el esfuerzo es muy grande y entro en la zona plástica, pues ya deformé mi cuerpo, ya se dañó el edificio, bueno, ya cambió la forma del edificio. Y peor aún si por mala suerte llego a la zona de ruptura, pues ya ahí se rompió el puente, ¿no? El edificio, todo lo que estoy construyendo. Entonces, tiene que ver mucho con cosas que ya vimos. Entonces, sí, aquí vemos en esta línea, por ejemplo, o en este edificio que dejamos esta separación para que pueda expandirse. Ahora, la ventaja de vivir en Ecuador es que en Ecuador no tenemos cambios muy abruptos, ¿no? O sea, con cambios muy abruptos me refiero a... Ustedes dirán, sí, pero en la mañana hace frío y sí, pero yo estoy hablando de cambios como estos de acá. Estos cambios de aquí que amanece a menos 15 grados centígrados. No tenemos ese tipo de cambios. Sí es verdad que Quito está oscilando entre 20 y 5 grados, pero pues no es mucho. Hay otras partes del mundo donde cambia la temperatura de 15 a lo largo del año, ¿no? De 15 a 40 grados. Y ya vemos que cuando eso ocurre pasan cosas muy interesantes. Las líneas del tren cambian 14 metros, tienen que soportar presiones de 96, 960 atmósferas, cosas de este tipo. ¿Sí? Entonces, es interesante ver las cosas desde ese punto de perspectiva. ¿Alguna pregunta?
Si no, damos por terminada la clase de hoy. No, entonces bueno, denme chance de calificar sus hojas de laboratorio. Y creo que no teníamos más pendientes, ¿no? Ah, mañana tienen prueba, no lo olviden. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Estudien mucho para su evaluación. Nos vemos